Mientras los aliados se retiraban por el desierto luego de la batalla de San Francisco, Buendía ordenó al coronel José de los Ríos, que estaba en Iquique, a reunirse con sus tropas sobrevivientes en Tarapacá, pueblo situado a 70 kilómetros de la costa. El coronel, antes de partir al desierto, destruyó las armas de la costa y cualquier cosa que fuera de utilidad a los chilenos, y así, el 22 de noviembre le entregó la ciudad al cuerpo consular y partió al frente de sus hombres hacia Tarapacá como se lo había ordenado el general Buendía. Al otro día, marinos chilenos y tropas del regimiento Esmeralda ocuparon la ciudad y aseguraron su control y administración. 3 días después de empezar su marcha al desierto, los 900 hombres de Ríos, los cuales según el oficial eran una banda de hombres desesperados por el calor del desierto, por el hambre y sobre todo por la sed, llegaron finalmente a su destino en lamentable estado. El general Escala, creyendo que la batalla de San Francisco no era otra cosa que un preludio para otra aún mayor, prefirió no perseguir a los aliados en el desierto, que luego de la antedicha batalla se perdió a la desbandada. Una vez que la Camanchaca se alzó, se pudieron dar cuenta los chilenos que los aliados no tenían las más mínimas intenciones de atacar nuevamente y su único rastro era el polvo levantado por las columnas marchando en dirección contraria. La información de que Tarapacá sería el lugar de reunión de los aliados fue confirmada por los prisioneros capturados por el coronel Emilio Sotomayor, hermano de Rafael Sotomayor, director de la guerra. También se supo de la boca de estos prisioneros que el estado del ejército aliado estaba en terrible condición, abrumado por el cansancio, falto de recursos y completamente desmoralizado debido a su vergonzosa retirada. Esta información, en retrospectiva, no era tan cierta e hizo subestimar gravemente las capacidades del ejército aliado, que supo en cierta medida recuperarse de los reveses en una guerra que solo le había traído amargas desilusiones. Al oír esta información, el entusiasta y enérgico Francisco Vergara pidió permiso a Escala para realizar un avance hacia Tarapacá. Así, el 24 de noviembre partió a la cabeza de un escuadrón de granaderos a caballo, 250 zapadores y 2 piezas de artillería de campo. Al otro día, un prisionero peruano le informó a los chilenos que en el poblado de Tarapacá habían unos 1.500 soldados aliados. Consciente de que su fuerza carecía del número suficiente para enfrentarse a esa cantidad de enemigos, Vergara solicitó refuerzos a Escala, quien ordenó al coronel Luis Arteaga comandar una fuerza de 1.900 hombres, consistentes en el Chacabuco, el segundo regimiento de línea, una unidad de artillería y una sección de cazadores a caballo para que se le uniese al primero. Paz Soldán, por supuesto, infla el número e indica que la cantidad de chilenos, entre comillas, debe de haber sido mucho mayor, quizás más de 3.000 hombres, y también indica que los chilenos no pensaban que habían 1.500 soldados enemigos sino que unos 900 y que solo por eso se atrevieron a atacar a los estoicos peruanos. Luis Arteaga, quien no había participado en la campaña del desierto, subestimó gravemente la capacidad de este para destruir la moral y las energías de las tropas y no llevó los pertrechos suficientes en esta expedición, faltando por sobre todas las cosas el agua. Se había acordado que Luis Arteaga se reuniría con Vergara en Negreiros, pero cuando llegó allí el 25 de noviembre se dio cuenta que el teniente coronel ya había partido hacia Tarapacá. Arteaga, furioso con Vergara, le presentó 2 alternativas a través de un mensajero llevándole una carta. O volver a Negreiros o quedarse en Iluga esperándolo. El teniente coronel naturalmente eligió la segunda opción, por lo que tuvo que pasar el día 26 de noviembre en campamento. Sin embargo, para aprovechar el tiempo, envió una partida de exploración para espiar a las fuerzas de Ríos que habían partido desde Iquique. Vergara, finalmente, determinó incorrectamente que las fuerzas enemigas totales no eran más que 2.500 hombres totalmente exhaustos y desmoralizados, cuando la realidad era que sumaban unos 3.000 hombres en Tarapacá y unos 1.400 en Pachica. Arteaga también cometió un error, ya que en vez de esperar el tren de provisiones enviado por Erasmo Escala, decidió partir a Iluga delegando la tarea de transportar las provisiones a un subalterno que iniciaría el viaje después que él. Así, después de 9 horas de marcha, cuando Arteaga y Vergara se reunieron, se dieron cuenta que no tenían provisiones ni agua en cantidad suficiente. Estas noticias enfurecieron y desesperaron a Vergara, quien esperaba que Arteaga tendría más precaución en la lucha en el desierto. Así, los chilenos tuvieron que enfrentarse a la decisión de atacar Tarapacá y capturar los pozos de agua o sufrir la muerte por deshidratación en el desierto, ya que no sería posible regresar hacia Negreiros sin las más desastrosas consecuencias. Al final, la primera opción fue la escogida, puesto que Arteaga determinó que las fuerzas enemigas estaban desmoralizadas y eran inferiores en número, cosa que sabemos era falsa. Tarapacá, para ese entonces, era un pequeño pueblo que se encontraba en una especie de quebrada y se extendía a lo ancho por unos 300 a 600 metros y a lo largo por unos 14 kilómetros siguiendo el trayecto del río que lo atravesaba. Del pueblo, dice Barros Arana, era un villorrio de 1.200 almas,
Situado a orillas de un riachuelo que corre en el fondo de un estrecho valle que desciende de las serranías de la cordillera hacia las llanuras salitrosas del desierto. Este valle en el fondo del desierto forma una especie de oasis. Inicialmente, en el pueblo habían 4.500 soldados aliados, pero cuando los chilenos llegaron a sus inmediaciones, 1.500 hombres al mando del coronel Dávila habían partido hacia Pachica, quedando 4 unidades en el mismo. La segunda división de Cáceres, la tercera de Bolognesi, y la milicia de Ríos llegada desde Iquique y la división de exploradores de Bedosa. Sumado a ellos, había una unidad de artillería sin sus cañones y unidades de infantería al mando de Ramón Salava. Estos hombres habían podido descansar y superaban en número a las fuerzas chilenas. El plan de ataque chileno ordenaba a 500 hombres de los zapadores, del primero de línea, a un número de piezas de artillería y algunas unidades de caballería al mando del teniente coronel Ricardo Santa Cruz Vargas a avanzar primero y ocupar Quillaguasa, un pueblo ubicado a 1,5 kilómetros del extremo del inicio de la quebrada. Luego de controlado, el coronel Eleuterio Ramírez avanzaría con una columna de 880 soldados del segundo regimiento de línea, un escuadrón de caballería y 2 baterías de artillería y atacaría a los peruanos en Tarapacá y según Barros Arana, atacaría desde el fondo del valle en dirección al corazón del pueblo. Así, Arteaga y Ramírez empujarían a los aliados hacia el noreste hacia el barranco de Tarapacá, permitiéndole a Santa Cruz atrapar a los aliados en Quillaguasa en un cuello de botella. El plan de Arteaga sufría de un terrible error. Carecía de la información de la geografía, del enemigo y sobre todo de su número. Eleuterio Ramírez parecía no tener fe en el plan de ataque y había dicho que lo estaban enviando a un matadero. El ataque chileno comenzó mal desde el principio. Santa Cruz, quien tenía que ocupar Quillaguasa, partió al lugar a las 3 de la mañana del 27 pero se perdió en el desierto. Con sus hombres exhaustos y sedientos, el comandante chileno decidió enviar a la caballería en búsqueda del objetivo. Lamentablemente para los chilenos, los peruanos lograron divisarlos y el ataque chileno perdió la ventaja de la sorpresa inicial. Con las fuerzas aliadas alertadas, Andrés Cáceres ordenó a sus unidades a escalar el lado occidental de la quebrada para atacar a las fuerzas de Santa Cruz. En este punto, aunque estando en disparidad de fuerzas, el comandante chileno podría haber atacado a las fuerzas enemigas ya que controlaba el terreno alto y su artillería podría haber devastado al enemigo, pero como se le había ordenado ir hacia Quillaguasa continuó el trayecto sin tomar en cuenta el peligro. Según Barros Arana, sobre Santa Cruz pesó más la disciplina militar y la confianza de triunfos pasados que el sentido común. Mientras estos avanzaban, los aliados del Cepita y 2 de Mayo escalaron las alturas y atacaron la retaguardia chilena. 15 minutos después, 1.500 peruanos se unieron al asalto, sobrepasando a la artillería chilena y produciendo entre los chilenos fuertes pérdidas. La situación se había vuelto desesperada. Barros Arana indica que es imposible describir en sus pormenores las peripecias de aquel rudísimo combate. Las relaciones de los actores solo consignan los rasgos principales o dan detalles aislados que no bastan para encadenar todos los incidentes. Se peleaba en la altura y en el valle, y se peleaba con un encarnizamiento sin igual, cuerpo a cuerpo muchas veces, cambiando constantemente de frente, según las necesidades de la defensa y por destacamentos aislados. Los chilenos, continúa Barros Arana, cubrían el campo con sus cadáveres, pero vendían cara sus vidas y a cada rato abrían con el rifle y con la bayoneta anchas brechas en las filas enemigas. Arteaga, al oír el ruido del combate decidió cambiar los planes iniciales apurándose para ayudar a Santa Cruz. Desafortunadamente, sus hombres estaban exhaustos y sedientos y no podrían ayudar a sus camaradas de manera oportuna. Para ese momento, los hombres de Santa Cruz estaban quedándose sin munición y no fueron capaces de repeler a las frescas formaciones peruanas. La caballería chilena de los granaderos a caballo que habían llegado a Quillaguasa, oyendo el tiroteo, se lanzaron al ataque y comenzaron a atacar la retaguardia enemiga. Este movimiento le dio cierto respiro a los hombres de Santa Cruz. Dice Barros Arana sobre los jinetes, que para esa hora habían bajado ya al valle y a la voz de don Jorge Wood, ayudante en jefe de la división, se formaron a la batalla. La caballería iba a hacer un último esfuerzo y en efecto, lanzada al galope sobre los pelotones enemigos, los acometió, sable en mano, con ese vigor irresistible que ha hecho famosos en la guerra a los jinetes chilenos. Aquella, más que combate, fue una carnicería espantosa. Mientras tanto, los 880 soldados de Ramírez comenzaron a entrar en el valle y 2 de sus compañías intentaron escalar el lado oriental de la quebrada. Para mala suerte de Ramírez, los peruanos habían trasladado a las unidades de Ríos y Bolognesi a la cara oriental de la quebrada, por lo que cuando los chilenos se acercaron se toparon con una lluvia de fuego en terreno abierto. Ante esto, Ramírez ordenó a 2 de sus compañías a asaltar a los peruanos, mientras que sus fuerzas principales avanzaban hasta el pueblo de Tarapacá, llegando incluso hasta la plaza principal.
Cuando se hizo claro que los chilenos estaban demasiado exhaustos, Eleuterio Ramírez ordenó replegarse hacia Guaraciña. Para ese momento, la lucha en la quebrada había hecho perder a Ramírez a la mitad de sus fuerzas y a casi toda su munición. Curiosamente, durante este periodo se dio una extraña pausa en la lucha. El tiempo lo aprovecharon los chilenos para sacar agua del río, descansar y alimentar a sus caballos. Sin embargo, este respiro terminó cuando se hizo claro el avance peruano desde Pachica al mando de los coroneles Juan Pastor Dávila y Alejandro Herrera. Estos, que según Barros Arana eran 1.400 soldados, marcharon ampliamente por los costados de la quebrada y por el fondo del valle. Los chilenos fueron obligados a luchar a la bayoneta y con herramientas de atrincheramiento. A las 3:30 de la tarde se hizo claro que los chilenos no podrían resistir el empuje peruano. El coronel Ramírez, herido 2 veces, intentó lanzar una carga a la bayoneta desesperada. Por tercera vez herido, buscó refugio en el costado de una casa y ahí falleció junto con sus hombres. Mientras tanto, los sobrevivientes chilenos retrocedieron y los aliados no lograron convertir esta retirada en una matanza solo porque sus hombres estaban exhaustos y carecían de caballería. Al final, según William Sadler, los chilenos sufrieron la pérdida de 546 hombres muertos y 216 heridos. Paz Soldán dice que los chilenos sufrieron más de 1.000 bajas en total. Como sea, la sección que tuvo más bajas fue la de Ramírez, que perdió prácticamente a la mitad, y luego los zapadores, que perdieron el 37% de sus hombres según Sater. En general, todas las unidades chilenas sufrieron fuertes pérdidas y también se perdieron varios cañones que los peruanos no pudieron llevarse por falta de animales de tiro y por eso, los enterraron. Estas armas, al final, fueron recuperadas y según un autor estadounidense bien podrían haber sido usadas por los chilenos en la batalla de Tacna. La victoria peruana no fue gratis para estos, ya que perdieron a 236 muertos y 261 heridos. La batalla fue en extremo cruel. Se dice que murieron varios chilenos quemados, incluyendo 2 cantineras y el coronel Eleuterio Ramírez. Según Paz Soldán, es cierto que se le prendió fuego a los alrededores de las casuchas en que se habían refugiado los chilenos sobrevivientes y heridos. Sin embargo, para el peruano lo que importa es la intención. Los peruanos, según no tenían la intención de matar con fuego a los chilenos, sino que solamente deseaban que estos abandonasen sus posiciones, y los chilenos, porfiadamente, escogieron quedarse y morir quemados. Esto, como cualquiera podrá darse cuenta, además de ser una táctica de lucha en extremo cobarde, es en extremo cruel. Morir quemado debe ser una de las muertes más terribles que se pueden experimentar, y la técnica de quemar las posiciones enemigas fue usada por los peruanos también en la Concepción. Independiente si se quiso o no quemar vivos a los chilenos, hay que aceptar que es una forma de lucha rastrera y pérfida, y no se puede hablar de heroísmo por parte de los peruanos, como dice Soldán. Es imposible determinar la intención del enemigo que prende fuego. Paz Soldán no puede pretender meterse en la mente de sus compatriotas. En definitiva, los aliados aceptaron la posibilidad de que muchos chilenos morirían quemados y, en definitiva, eso fue lo que terminó ocurriendo. Este actuar constituyó una de las razones de por qué los chilenos terminaron por no tomar prisioneros en las batallas posteriores. En una sociedad católica como lo era la chilena de la época, morir quemado y terminar con un cadáver carbonizado es, en definitiva, negarle incluso al difunto el derecho de la cristiana sepultura. Al final, los peruanos se retiraron del campo de batalla y se perdieron en el desierto. Muchos heridos chilenos también fueron repasados por los peruanos, sobre todo en las alturas cercanas a Quillaguasa. De acuerdo al oficial chileno Liborio Chanes, los bolivianos de Loa bien podrían haber exterminado a todos los heridos si no hubiese sido por la intervención de los oficiales. Meses después, una partida de exploración chilena llegó al lugar de la batalla y enterró a sus camaradas muertos. Barros Arana indica que los peruanos no querían hacer prisioneros, puesto que embarazarían la marcha que proyectaban, y mataban sin piedad a todos los dispersos que veían a su paso y aún a los heridos que yacían tirados en el campo. Las crueldades, dice el chileno, son indescriptibles y apenas salvaron de ellas unos pocos heridos que fueron dejados por muertos o por la humanidad de 1 o 2 jefes enemigos. Los peruanos pueden haber ganado la batalla, pero esto no alteró el curso de la guerra en lo absoluto. Al final, estos abandonaron Tarapacá, que quedó en manos de los chilenos hasta el día de hoy. En definitiva, la batalla fue un fracaso de la inteligencia chilena y mostró una de las peores caras de la guerra. El repase de los soldados heridos chilenos y la muerte por inmolación de heridos y el comandante Eleuterio Ramírez enardeció los ánimos entre las tropas chilenas, particularmente la de los del segundo de línea, formación a la que pertenecían los hombres muertos de manera tan cruel. Estanislao del Canto, comandante chileno,
Antes de iniciar la batalla de Tacna arengó a sus soldados y les exigió a sus tropas que no tomasen prisioneros porque aquellos eran los enemigos que habían quemado vivos a sus compatriotas y precisamente eso fue lo que ocurrió. No es antojadizo entonces decir que el degüello y el repase que perfeccionaron los chilenos en la guerra tuvo su génesis en aquel ensangrentado valle en medio del desierto. Por ahora, hasta aquí llega el video. Muchas gracias por detenerse en este canal. Saludos cordiales.